de hablar con María Pérez Espín. Ella es periodista y divulgadora de salud y que nos trae este libro, Empieza hoy y cambia tu vida para siempre, en el que nos propone una guía con muchos trucos y recetas para sentirnos mejor. Y tenemos el placer de saludarla al otro lado de la pantalla. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias. Oye, un placer saludarte y lo primero que quería preguntarte es cómo nace tu pasión por la divulgación sobre la vida saludable, porque tú eres periodista, ¿no? Lo primero. Sí, yo soy periodista, trabajaba en televisión también como reportera y tenía una sección de cocina y empecé a compartir mis recetas saludables y mi estilo de vida a través de las redes sociales. Eso hizo que al final llegara muchísima gente, que viralizara y que, bueno, a día de hoy las redes sociales sean mi profesión. Al final divulgo de una cosa que me apasiona, que es la vida saludable. Por eso también el libro, por eso también un podcast que tengo, mis redes sociales, que al final es un canal de comunicación como la televisión, pero a través de una pantallita como el móvil, y la verdad que es maravilloso. Has nombrado el podcast con jengibre y limón junto a la nutricionista Sandra Moñino, que además es tu amiga, ¿no? Un proyecto que nace de esa amistad y ella también ha participado, ¿no?, en este libro. Sí, efectivamente, al final las dos somos unas apasionadas de la vida saludable, como nos llamamos, friki de la alimentación. Y al final, bueno, como amigas que somos, una conexión que tenemos también las dos, somos muy cercanas, explicamos las cositas de una manera para que la gente lo entienda. Entonces, al final, ella tiene el papel más profesional, de especializada en nutrición y en inflamación, y yo tengo ese papel pues como comunicadora y amante de la vida sana, que hago pues como de preguntona, ¿no? Todas esas dudas que tenemos todos los oyentes del podcast y que yo siempre estoy ahí para preguntarla y que Sandra la resuelva. Y efectivamente ella forma parte del prólogo de mi libro, porque quién mejor que ella para, pues eso, confirmar que todo lo que cuento en el libro está bien, porque bueno, al final también forma parte de inspiración Sandra para mí de escribir este libro y bueno, de todo lo que sé también tengo mucho que agradecer a ella. Está muy bien eso de ser agradecido, desde luego que sí, más con los amigos. Cuéntanos qué vamos a encontrar en este ejemplar. Pues mira, este ejemplar se llama en primer lugar Empieza hoy, cambia tu vida para siempre, y ese nombre es tan sencillo. Yo quería poner ese nombre porque no quiero que la gente posponga. Siempre parece que empezamos la vida sana después de las vacaciones o el día 1 o el lunes, y realmente lo que yo cuento en mi libro, que tener hábitos saludables no es algo que tengas que empezar el día 1 o el lunes, sino que tener hábitos saludables es algo que se tiene que prolongar en el tiempo, que tiene que formar parte de nuestro estilo de vida y que si aplica todos los consejos que yo cuento en mi libro y que yo misma aplico, y al final es el mejor ejemplo, ¿no?, cuando cuento mi experiencia personal, con ese equilibrio 80-20 del que ahora si quieres mencionamos, pues es mucho más fácil de llevar y no hace falta esperar al día 1. Entonces, pues cuento mis mejores secretos y esos truquitos para que llevar una vida sana sea mucho más fácil y que no solo sea un físico, que parece que siempre empezar a comer sano siempre es porque queremos quitarnos una talla de pantalón, y no. Comer sano y tener buenos hábitos, al final, bueno, pues el físico es una consecuencia, pero yo lo que también remarco mucho en el libro es que lo más importante es que cuidamos la salud, tenemos esa prevención de enfermedades, mejoramos el estado de ánimo, mejoramos muchísimo a nivel emocional, mejoramos muchísimo también esa conexión intestino-cerebro, y es que también, como digo siempre, hasta rendimos más en el trabajo y tenemos mejor estado de ánimo con nuestra gente. Porque tenemos una vida más saludable en general. Nos hablas, María, de alimentación antiinflamatoria, pero claro, es que lo que hay detrás es mucho más sencillo que esa expresión, ¿no? Son las verduras de la temporada de la tienda de abajo de casa, la carne y el pescado del mercado de nuestro barrio. Efectivamente, hablamos de alimentación antiinflamatoria porque es el nombre que se le ha puesto a un tipo de alimentación que lo que ayuda es a evitar esa inflamación crónica y como consecuencia pues estar desinflamados y prevenir esas enfermedades y encontrarnos mejor. Pero, como digo en el libro, al final la alimentación antiinflamatoria no es otra cosa que la comida real de toda la vida, la comida sin procesar, donde predominan pues los alimentos de temporada, fruta, verdura, carne, pescado, huevos, frutos secos, semillas, aceite de oliva virgen extra. O sea, al final es como esa alimentación que llevaban nuestros abuelos, que yo siempre digo, sin todos esos alimentos ultraprocesados con listas de ingredientes infinitas, que al final no sabemos ni qué significan y, por supuesto, tampoco sabemos las consecuencias que tienen para nuestra salud. Entonces, pues al final, una alimentación antiinflamatoria no es otra cosa que
cuidarse y comer alimentos de temporada, comer colorines, comer alimentos que nos nutran y no estar contando calorías y pesando comida y prohibiéndonos alimentos. O sea que eso además en el libro lo digo bien claro, no me gusta nada la palabra dieta, esas restricciones de decir, pues no puedo comer esto. Vivir a dieta es un error y por eso tú nos das estas herramientas sencillas para alimentarnos bien en nuestro día a día. Uno de los puntos centrales de tu libro es el método 80-20. Cuidarse un 80 me encanta, disfrutar un 20. ¿Qué es y cómo lo podemos aplicar en el día a día? Pues sí, precisamente como estabas diciendo tú al final, las dietas lo que hacen es que te prohíben alimentos y que tienes como una restricción en muy poco espacio de tiempo que luego dan lugar a una consecuencia, casi siempre el objetivo físico. Entonces, ¿eso qué pasa? Que hace que tiremos la toalla, hace que luego tengamos más ansiedad y hace que luego tengamos ese efecto rebote. En cambio, el método del que yo hablo no es otra cosa que priorizar una alimentación saludable, unos hábitos saludables, que no solo es alimentación, sino también hay que cuidar otras cositas, en un 80%. Y luego el 20% restante de no prohibirnos alimentos, de darnos ese gusto, ese fin de semana con los amigos, ese día de volver del trabajo y que nos apetezca nuestro postre favorito, sin prohibiciones y siempre siendo conscientes de la importancia de comer saludable. Entonces, cuando priorizamos una alimentación saludable, no pasa nada porque luego tengamos ese 20 insano, porque no nos va a dañar al cuerpo, no nos va a provocar inflamación. En cambio, si por el contrario tenemos una vida muy insana donde predominamos pues esos alimentos ultraprocesados en un 80% y luego en un 20% llegamos un día y nos comemos una ensalada o una tostada con aguacate y huevos, pues no nos va a hacer nada. Porque a mí muchas veces me dicen, María, dame un alimento antiinflamatorio. Pues a ver, hay muchos alimentos antiinflamatorios, pero no hay alimentos milagrosos. Entonces, de nada vale que estés comiendo súper insano y luego te tomes una infusión de jengibre, porque no te va a hacer nada. En cambio, si llevas una vida muy sana, pues esa infusión de jengibre, que todos sabemos que es muy antiinflamatorio, pues te va a ayudar. Entonces, al final, la clave es convertir nuestra vida en una balanza que sea lo más flexible posible y que esté equilibrada con el 80% de hábitos saludables siempre por encima. Entonces así no tendremos que esperar a después de Navidad o a después del verano o a después de las vacaciones a empezar a comer sano, porque ya tendremos como establecido esa rutina de decir, bueno, predomino la vida sana, predomino esa alimentación, como decía, real, y luego tengo esos ultraprocesados de los que no me privo, pero que sí que son necesarios, como siempre digo en todas las entrevistas que me hace prensa, que nos alimenta el alma, porque esos alimentos al final también hace pues, que nos notemos esos gusticos que también nos sientan. De vez en cuando no pasa absolutamente nada. Nada. Bueno, uno de nuestros talones de Aquiles, desde luego, para estas generaciones actuales es la falta de tiempo. ¿Se puede comer bien si tenemos poco tiempo de preparación, en fin, que vamos todo el día corriendo? Mira, yo siempre digo, tarda lo mismo en meterte una pizza procesada al horno que en hacerte una tortilla francesa con un tomate partido. Tarda lo mismo en abrirte un bote de garbanzo y añadirle una lata de atún y una lata de pimiento asado que en hacerte una lasaña al microondas de las que van prefabricadas. Tarda lo mismo en abrirte un bote de gazpacho de los que venden en los supermercados que tienen muy buenos ingredientes y comerte un huevo cocido que, no sé, que hacerte al final comerte una hamburguesa de comida rápida. O sea, al final querer es poder. Para mí el tiempo es una excusa. De hecho, mi perfil de Instagram que estamos viendo aquí en doble pantalla, como hay recetas en las que demuestro que comer sano, con 10 minutos puedes tener guisos deliciosos, bizcochos deliciosos, cenas deliciosas y no hace falta tener grandes elaboraciones. O sea, al final con muy poquitos ingredientes y con una buena despensa en casa se puede comer muy sano sin pereza y sin excusas. Que yo digo que quien no quiere comer sano es porque tiene excusas. E incluso un plátano y un puñadito de frutos secos es la mejor merienda del mundo, que lo podemos llevar en el bolso, que no se pone malo y al final es lo mismo que echarnos pues cualquier chocolatina envasada. Es fácil si queremos y no nos ponemos excusas como tú dices. El libro además lleva un montón de recetas imprescindibles porque si no tenemos mucha idea, oye, tú más fácil no nos lo puedes poner, ¿no? Efectivamente, lleva recetas, para mí llevan las mejores de mis redes sociales, o sea, he cogido como las que más han gustado. También he metido trucos de cocina que me parece súper interesante de los que yo aplico en mi día a día, a la hora de cocinar o incluso a la hora de belleza, utilizando aceite de coco, utilizando bicarbonato. Luego también lleva cositas que podemos congelar y que no sabemos.
Y luego, importante, hemos empezado hablando en esta entrevista de la alimentación. La alimentación al final es muy importante, es una pata clave en esta vida saludable, pero se nos olvidan otras patas muy importantes que también menciono en el libro, que son claves para controlar esa conexión intestino-cerebro y esa inflamación, que es el deporte, en primer lugar. Deporte, cuando hablo de deporte hablo de movimiento, no hablo de una clase de CrossFit, sino simplemente pues dejar atrás el ascensor y subir la escalera o intentar ir andando a los sitios. Luego, otra cosa muy importante, el descanso. No damos prioridad al descanso y es muy importante que las horas de sueño que echemos sean reparadoras para que también nos encontremos mejor y nos encontremos también desinflamados. Y luego, importante, sobre todo lo más importante en esta vida moderna que tenemos ahora, la gestión del estrés. O sea, tenemos vidas súper estresadas, priorizamos el trabajo antes que nuestra salud. Entonces, al final es muy importante aprender también a dedicar ese tiempo a nosotros, a gestionar ese estrés y a vivir un poquito más lentos. Y en el tema de la alimentación, pues también comer con conciencia, porque muchas veces tendemos a comernos el plato de comida delante del portátil o viendo el televisor o con el móvil en la mano y ni siquiera somos conscientes de lo que estamos comiendo y nuestro cuerpo no tiene esa sensación de saciedad, que es la que también pues nos hace falta para controlarnos en lo que comemos y tener una vida lo más saludable posible y evitar pues esa comida que a veces pues comemos de manera compulsiva. Lo has dicho, importante, esas patas también, el ejercicio, aunque sea solo movernos, el descanso, y en el libro además lo cuentas que es tu asignatura pendiente, ¿no? Yo creo que nos resulta a todos muy complicado hoy en día gestionar bien la ansiedad y el estrés, pero nos tenemos que plantear y ponernos a tope con esto también. Sí, de hecho en el libro al final es mi experiencia personal, yo cuento mi hábito y por qué a mí me han cambiado la vida y precisamente empiezo el libro hablando del por qué yo empecé con todas estas patas de la mesa a ponerlas bien. Y era porque la conexión intestino-cerebro, yo siempre estaba inflamada, yo me hice muchísimas pruebas de digestivo, intolerancia, bacterias, no tenía nada. Y al final me di cuenta que por muy sano que comiera y mucho deporte que hiciera, no valía de nada si no controlaba la autoexigencia que tenía conmigo misma, esa gestión del estrés tan mala que tenía y bueno, tantas horas que dedicaba al trabajo, que es importante, pero no lo más. Entonces, bueno, al final también consideré un capítulo muy importante en el libro que era gestionar el estrés y dedicarnos tiempo a nosotros mismos, a las relaciones sociales que tenemos, que las personas de nuestro entorno también nos hacen ser más felices y encontrarnos más felices. Y también hay una frase que me gusta mucho en mi libro, es un apartado que es aprender a decir que no. Que muchas veces queremos agradar a todo el mundo, tenemos que decir que sí a todo sin darnos prioridad a nosotros mismos. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido para encontrarme bien a nivel intestino-cerebro era pues eso, priorizarme e identificar muy bien lo que me hace feliz y lo que no. Fantástico consejo, desde luego nos lo apuntamos. Por último, María, ¿qué te dicen los lectores y tus seguidores, que seguro que ya tienen el libro? Madre mía, pues tengo un feedback maravilloso, la verdad que la gente me dice que le está encantando, que le está ayudando mucho, que parece que está leyéndose el libro al lado mío porque lo explico todo de una manera muy cercana y al final era mi objetivo, al final yo quería demostrar que tener una vida saludable pues no era algo difícil, sino que simplemente, pues como te decía, es querer. Y luego otra cosa muy importante es que todos los cambios en la vida tienen que ser muy progresivamente, no vale de nada que de la noche a la mañana todo el mundo que nos esté viendo en esta entrevista diga, no, a partir de mañana me compro el libro de María y empiezo a cambiarlo todo, alimentación, descanso, deporte, gestión del estrés. No, porque eso al final va a hacer que tiremos la toalla. Entonces todos los cambios deben de ser muy progresivamente, pasito a pasito y haciendo un pequeño cambio cada día en el que empecemos a notar beneficios y que al final todos esos cambios ya forman parte, como decía, de un estilo de vida, de una rutina y a base de constancia, disciplina y de querer se puede mejorar muchísimo. Así que bueno, yo recomiendo a todo el mundo. Es un libro súper fácil de leer, es un libro que, como digo, es de consulta para tener siempre encima de la cocina o encima del comedor. Y bueno, al final, pues quizá el título de Empieza hoy, cambia tu vida para siempre es muy acertado porque, bueno, con esos pequeños cambios podemos tener grandes resultados. Nos ponemos a ello, María. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias por darle visibilidad a este tema.